Hola a todos, soy el doctor Juan Carrillo, miembro de la unidad respiratoria del Hospital de Quilpué y coordinador de la Comisión de Trastornos Respiratorios del Sueño de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. La clase de hoy es sobre apnea obstructiva del sueño, cuándo sospechar y la conducta frente a esta enfermedad. La apnea obstructiva del sueño puede ser definida como una enfermedad respiratoria crónica, sistémica, de predominio inflamatorio, producida por una obstrucción repetitiva, parcial o total de la vía aérea superior durante el sueño. Los efectos fisiopatológicos inmediatos y con repercusión a mediano y largo plazo son la hipoxia intermitente, la fragmentación del sueño, los cambios en la presión intratorácica y la privación parcial de sueño que estos fenómenos obstructivos producen. Algunas definiciones previas. Apnea obstructiva del sueño leve se refiere a un índice de apnea-hipopnea mayor a 5 y menor de 15 eventos por hora. Una apnea obstructiva del sueño moderada se refiere a un índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 15 y menor a 30 eventos por hora. La apnea obstructiva del sueño severa es un índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 30 eventos por hora. El concepto de síndrome de apnea obstructiva del sueño, o SAOS, como se le conocía hasta ahora, va a dejar de usarse, puesto que en el último documento internacional de consenso sobre esta enfermedad, elaborado por CEPAR y varias entidades y sociedades científicas latinoamericanas, acordó suprimir este concepto y dejarlo simplemente como apnea obstructiva del sueño o AOS. La apnea obstructiva del sueño y el índice de apnea-hipopnea son definiciones basadas en convenciones adoptadas por consenso hasta ahora, básicamente por la Academia Americana de Medicina del Sueño. Apnea se denomina a todo cese de la respiración por más de 10 segundos. Una hipopnea es una reducción del flujo respiratorio por 10 segundos acompañado por una desaturación mayor o igual a 3% o mayor o igual a 4% o por un despertar. El índice de apnea-hipopnea es la frecuencia de apneas e hipopneas por hora de sueño del registro del cual se trata. El índice de desaturación de oxígeno, IDO, es la frecuencia de desaturaciones de la oxihemoglobina mayor o igual a 3% o mayor o igual a 4% según cuál sea el punto de corte que se adopte por hora de sueño. El tiempo de saturación de oxígeno bajo 90% es el tiempo de sueño del estudio pasados con saturación de la oxihemoglobina menores de 90%. Según el documento internacional de consenso sobre la apnea obstructiva del sueño, publicado en enero de 2022 en los archivos de bronconeumología, se considera una apnea obstructiva del sueño cuando se cumplen los puntos 1 o 2 siguientes. 1. La presencia de un índice de apneas y hipopneas mayor o igual a 15 por hora, predominantemente obstructivas. 2. La presencia de un índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 5 eventos por hora, acompañado de uno o más de los siguientes factores o síntomas: excesiva somnolencia durante el día, sueño no reparador, cansancio excesivo y o deterioro de la calidad de vida relacionada con el sueño, no justificables por otras causas. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas que nos da esta enfermedad? Las podemos clasificar por razones obvias en síntomas nocturnos y síntomas diurnos.
Los síntomas nocturnos son, en primer lugar, el ronquido, que puede ser de distinto nivel de intensidad, ¿ya? Basta que haya ronquido. Las apneas observadas por el compañero de pieza o de cama. La disnea, la asfixia o el jadeo que presenta de manera intermitente el paciente o el sujeto afectado por la enfermedad. Otro síntoma nocturno puede ser el babeo, la pérdida de saliva por la boca al dormir con la boca abierta, generalmente, producto de la obstrucción de la vía aérea nasal. La boca seca, asociado con lo anterior. La presencia de bruxismo se asocia frecuentemente con apnea obstructiva del sueño. El sueño inquieto, intranquilo, con despertares frecuentes, sean estos conductuales o no, es decir, que se dé cuenta o no el sujeto de estos despertares, ¿ya? El reflujo gastroesofágico es muy frecuente en los pacientes con apnea del sueño. Y la nicturia, es decir, que el paciente se levante a orinar durante varias veces durante la noche, ¿ya? Esto es un síntoma también muy importante y marcador de la enfermedad. Los síntomas diurnos, por supuesto, la somnolencia diurna excesiva, las cefaleas matinales, el deterioro neurocognitivo, particularmente la capacidad de vigilancia, de alerta, la función ejecutiva, la coordinación motora y habría que agregar ahí la memoria de corto plazo, que también, dependiendo de la gravedad de la apnea, se ve afectada. Disminución de la calidad de vida, ¿ya? Esto habitualmente se mide con cuestionarios específicos como el SF-36 o el SF-2, ¿ya? Alteraciones en el estado de ánimo y cambios de conducta. Pueden haber síntomas depresivos, depresión franca, incluso a veces depresión diagnosticada clínicamente. De hecho, este es un síntoma muy importante que puede ser ya sea un síntoma o síntomas depresivos o bien una depresión ya diagnosticada. La presencia de ansiedad y de irritabilidad. La disfunción sexual, disminución de la libido e impotencia. Y en el caso de las mujeres, alteraciones menstruales que también pueden estar asociadas a esto. Aquí es para mostrarles en este gráfico donde se observa un hipnograma en la parte superior con los distintos niveles de profundidad del sueño, con las distintas grados de desaturación en la parte inferior, y hay una ampliación del gráfico donde se muestran básicamente una apnea del sueño con un cese del flujo de aire, una disminución del esfuerzo respiratorio que no se elimina totalmente, lo cual marca la diferencia con la apnea central del sueño, y asociado o seguido inmediatamente de una desaturación, ¿ya? Y como podemos ver en la curva de oximetría, esa mancha negra que se ve en la parte inferior del cuadro superior, eh, podemos ver que esa mancha tiende a ser más pronunciada en ciertos periodos de la noche y en particular hacia la segunda mitad de la noche. Y esto es porque los clústeres de desaturaciones se producen principalmente en los periodos de sueño REM, que tienden a ser más frecuentes y más prolongados en la segunda mitad de la noche. Y lo otro que quiero señalarles también, en el hipnograma se puede ver claramente cómo este hipnograma está completamente alterado. Este es un sujeto en particular en este ejemplo que no tiene sueño de ondas lentas, ¿ya? Tiene solamente sueño superficial y sueño REM, ¿ya? Y con muchísimos micro despertares que están marcados acá en estas líneas
de la parte superior del gráfico, ¿sí? Y que se pueden ver en el canal electroencefalográfico, generalmente hacia el final de episodio apneico, como están marcados acá. Luego tenemos este otro patrón o este otro perfil neurofisiológico de apnea del sueño, donde la desaturación, como ustedes pueden ver acá, no es tan marcada como en el caso anterior. El hipnograma está bastante también desorganizado, prácticamente sin sueño de ondas lentas o sueño profundo, con un aumento del sueño superficial, pero con muchísimos más despertares del sujeto, de la parte conductual, ¿ya? Y los arousal son mucho menos marcados que en el caso anterior, ¿ya? En cantidad, pero también están presentes. Y vean ustedes que acá hay un predominio de las hipopneas, es decir, hay una disminución del flujo aéreo, ¿ya? Con una permanencia del esfuerzo respiratorio y con un muy leve cambio en los niveles de saturación. Pero sí lo que tenemos muy marcado es un micro despertar al terminar cada episodio de hipopnea, ¿ya? Como pueden ver, es un patrón bastante diferente, ¿ya? Y por último, este tercer patrón o perfil o fenotipo, podríamos denominarlo también, de neurofisiológico de apnea del sueño, en que hay marcadamente al menos 4 clústeres de desaturación. Acá abajo, por ejemplo, en este primer clúster, que no es muy marcado, pero sí es un clúster, está asociado a episodios de sueño REM, de periodos de sueño REM que son muy cortos. Y acá este otro clúster, ya con un periodo de REM bastante más prolongado, donde el índice de desaturación de oxígeno es mucho más marcado y la caída en los niveles de saturación mucho más marcada. Las investigaciones sugieren que este patrón o este fenotipo se asociaría más con pacientes hipertensos, pero también es un perfil que podría ser una manifestación temprana o subclínica de una enfermedad pulmonar en una fase todavía no evidente clínicamente. ¿Por qué es importante esta enfermedad desde el punto de vista clínico y desde la salud pública? Primero, porque está asociado estrechamente a una alta morbilidad y mortalidad cardiovascular. Esa es una primera cuestión que quiero dejar muy clara. Luego, se asocia también a un mayor riesgo de accidentes de tráfico, sobre todo a aquellos accidentes con lesiones graves y fatalidad, es decir, con muertos. También se asocia a estrechamente, como ya lo mencioné, a una mayor prevalencia de trastornos depresivos, ¿ya? De hecho, en las primeras series publicadas por Christian Guilleminault, que trabajó en la Universidad de Stanford, ¿ya? Y que falleció hace unos 3 años, el doctor Guilleminault ya mostraba en las primeras series publicadas donde acuñó el concepto apnea del sueño, que alrededor del 25% de los pacientes que él estudiaba presentaban síntomas depresivos o depresión franca que les decía que el doctor Guilleminault en sus primeras series ya mostró que alrededor de un 25% de sus pacientes presentaban depresión franca, ¿ya? Y muchos de ellos incluso con tratamientos psiquiátricos de larga data
previo al diagnóstico de la apnea del sueño. Hay un deterioro neurocognitivo y de la salud mental también asociado con esta enfermedad, muy fuertemente. De hecho, hay evidencia que sostiene que la apnea del sueño podría ser uno de los factores de riesgo que estarían presentes en enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ¿ya? Puede decir en la demencia senil, ¿ya? Y en la salud mental, no solo por los síntomas depresivos, sino que también porque se asocia con mayores niveles de ansiedad, ¿ya? El deterioro de la calidad de vida, como les decía también antes, entre los síntomas, se mide con cuestionarios específicos, ¿ya? Y es notable cómo cuando uno trata a estos enfermos y el tratamiento es efectivo, los pacientes relatan que les cambia la vida con esto, porque ya dejan de sentir esta fatiga crónica, este cansancio, esta falta de motivación por hacer sus actividades familiares o laborales, también sus actividades sociales, ¿ya? Entonces, hay un cambio muy significativo en la calidad de vida cuando se tratan esta enfermedad. También es necesario decir que esta enfermedad, dado que es altamente prevalente, conlleva un mayor riesgo de complicaciones perioperatorias. De hecho, hoy día las guías americanas, por ejemplo, de la Asociación de Anestesia o de Anestesiólogos Americanos, recomiendan que en todo paciente que va a ser sometido a cirugía, dentro del checklist que se les hace habitualmente, se chequee la posibilidad de que tengan una apnea de sueño. Y por supuesto, en la cirugía bariátrica esto debería ser la norma, no solamente para evaluar los riesgos perioperatorios, sino que incluso para evaluar el resultado de la cirugía en términos de calidad de vida, por ejemplo, y también para asegurar el éxito de la cirugía bariátrica en su seguimiento. Hay también una disminución que aparece como obvia al mencionar las características anteriores en la productividad. Más adelante voy a mostrarles algunos estudios al respecto. Y por último, se han publicado en los últimos años también trabajos muy interesantes que asocian la apnea obstructiva del sueño con cáncer de distinto tipo, ¿ya? La evidencia más sólida hasta este momento está relacionada con el cáncer pulmonar y el cáncer de próstata, ¿ya? Este todavía es un campo que está en mucha actividad, están saliendo publicaciones periódicamente y yo creo que pronto va a haber novedades al respecto. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad en distintas condiciones cardiovasculares? En el accidente cerebrovascular, por ejemplo, se han publicado prevalencias que van entre el 43 y el 91%. En los pacientes con hipertensión, esta prevalencia va entre el 30 y el 83%. En la enfermedad renal en etapa terminal, la prevalencia fluctúa entre el 40 y el 60%. En la enfermedad cardíaca isquémica, ¿ya? O la cardiopatía coronaria, entre el 30 y el 58%. Y en la falla cardíaca, entre el 12 y el 53%. Aunque en este caso hay algunos estudios recientes que muestran una prevalencia aún más alta. En la fibrilación auricular se habla de un 49% de prevalencia, aunque en una revisión reciente, no tan reciente en realidad, publicado por un grupo europeo, daban cuenta de una prevalencia de apnea obstructiva del sueño en pacientes con fibrilación auricular de alrededor de un 60%. En la cardiomiopatía hipertrófica, la prevalencia sería un 40%.
y en la diabetes tipo 2 de un 73% en general. Por lo tanto, estamos viendo que la apnea obstructiva del sueño es altamente prevalente en las enfermedades cardiovasculares en general, en la enfermedad renal en etapa terminal y en la diabetes tipo 2. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la prevalencia en la población general entre 18 y 84 años en la región metropolitana, según un subestudio realizado con datos de la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, realizado por el doctor Fernando Saldías y colaboradores y publicado hacia fines de 2021, comienzos de este año. Los pacientes, o sea, no los pacientes, la población afectada por un índice de apnea y hipopnea, hombres en la región metropolitana, ya es de un 62%, mientras que las mujeres sería de un 31%. Ahora, si el punto de corte lo ponemos en un índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 15 eventos por hora, en los hombres sería prácticamente un 21% y en las mujeres de un 13%. En cambio, si el punto de corte lo ponemos en un índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 30, tenemos 8,7% en los hombres y 3,1% en las mujeres. Ahora, como vamos a ver más adelante, o como ya lo vimos en las definiciones previas, el índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 15 ya lo califica como una apnea obstructiva del sueño, independiente de otras consideraciones. Por lo tanto, a nivel poblacional, hoy día en Chile podríamos decir que un 21% prácticamente de los hombres y un 12,6% de las mujeres tendrían una apnea obstructiva del sueño en la población entre 18 y 84 años. Ahora, también es muy importante señalar que la prevalencia va aumentando con la edad, ¿ya? Como ya lo han mostrado muchos otros estudios, particularmente el estudio hecho en la población de Sao Paulo, por ejemplo, ¿ya? Y en las mujeres también aumenta con la edad, pero no en la misma proporción que los hombres, pero tiende a igualarse, aunque no logra igualarse, hacia el periodo de la perimenopausia en las mujeres. Y es el momento, además, en que las mujeres comienzan a presentar más diagnósticos de hipertensión, de diabetes, y comienzan a presentar también eventos coronarios agudos, entre otras cosas. Este estudio, un excelente estudio epidemiológico, muy completo, publicado también por el doctor Saldías de la Pontificia Universidad Católica y su equipo, clasificó los distintos estudios según el decenio en que se publicaron. En el decenio de 1990 al año 2000 se publicaron 3 estudios poblacionales, ¿ya? En el decenio del 2000 al 2010 se publicaron 6 estudios, ¿ya? Y en la década del 2010 al 2020 se publicaron 6 estudios, ¿ya? Y claramente uno ve en general, obviamente, una tendencia al aumento de la prevalencia, ¿ya?, de apnea obstructiva del sueño, con estas diferencias entre hombres y mujeres, que en algunos estudios son más acentuados que en otros, ¿ya? Y en el caso del estudio chileno hecho por Saldías, como ya les indiqué, la prevalencia de apnea obstructiva del sueño de grado moderado a grave, es decir, con índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 15 eventos por hora, está acá. O sea, estamos dentro de los países con estudios que muestran una más alta prevalencia de apnea del sueño, ¿ya? El que llama la atención es el estudio de Heinzel, Raúl Heinzel, que lo publicó en 2015, donde prácticamente un 50% de los hombres tenían una apnea obstructiva del sueño de grado moderado a grave,
y cerca de un 24% en las mujeres, ¿ya? Por lo tanto, esto demuestra que en la población general esta es una condición altamente prevalente, pero por otro lado nos está indicando también que es una condición muy subdiagnosticada. En este gráfico construido por nosotros, para una presentación que hicimos en el Congreso de Enfermedades Respiratorias realizado en 2017 en Puerto Varas, con datos del estudio, de un estudio de cohorte prospectivo, ¿ya? Con los datos publicados por Punjabi, que está basado en la base de datos del Sleep Health Study, y este trabajo se publicó en 2009, uno puede ver claramente cómo aquellos pacientes o sujetos del estudio que tenían un índice de apnea y hipopnea menor de 5 tenían la más baja prevalencia tanto de enfermedad cardiovascular como de muerte por causa cardiovascular. Y esto aumenta significativamente cuando el índice de apnea y hipopnea está entre 5 y 15, es decir, una apnea obstructiva del sueño de grado leve, basado en el índice, en el IAH, ¿ya? Sin embargo, cuando el índice de apnea y hipopnea está entre 15 y 30, la prevalencia de enfermedad cardiovascular aumenta a 25,8% y a 22,7% la mortalidad, ¿ya? Lo mismo sucede si tomamos como un punto de corte de índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 30. Sigue aumentando. Por lo tanto, se ve claramente en este gráfico una relación entre enfermedad cardiovascular y gravedad de la apnea obstructiva del sueño, pero también se ve una asociación entre mortalidad por enfermedades cardiovasculares y apnea obstructiva del sueño asociado estrechamente a la gravedad de esta enfermedad. Gravedad, entre paréntesis, medida a través del índice de apnea y hipopnea. Porque ya les voy a comentar de que hoy día se están proponiendo otras medidas de gravedad de la enfermedad, dado que el índice de apnea y hipopnea no da cuenta propiamente tal de todas las consecuencias que tiene la enfermedad, ¿ya? Y tiene que ver con los perfiles o los fenotipos, entre otros, por ejemplo, los fenotipos neurofisiológicos que ya les mostré antes, pero también se han intentado clasificaciones de otros fenotipos que no es el momento de conversarlos, pero que para que sepan que esto está en proceso. Otro estudio, por ejemplo, el mismo estudio de Punjabi, publicado en 2009, con los mismos datos, mostró claramente que la mortalidad aumentaba según el nivel de gravedad de la apnea del sueño. Vean ustedes cómo los sujetos en esta línea roja comienzan tempranamente, alrededor del año 3, a aumentar de manera muy importante la mortalidad. Lo mismo pasa con los sujetos con apnea obstructiva de grado moderado, ¿ya? Y también los que tienen una apnea leve también tienen mayor mortalidad si se los compara con aquellos que no tienen apnea obstructiva o que tienen un índice de eventos menor a 5. Ahora, se publicó hace algunos años atrás, en 2017, un estado de arte de la apnea del sueño, analizando los tipos, los mecanismos fisiopatológicos y las consecuencias clínicas cardiovasculares. Y bueno, aquí también se revisó ya algo que ya les conté, que en el caso la prevalencia en distintas condiciones cardiovasculares, que no lo vamos a repetir, ¿ya? Y esto es una cosa interesante,
¿Cuántas veces nos ha tocado ver pacientes que llegan con un ecocardiograma, ¿ya? Y en que los ecocardiografistas, eh, que son muy metódicos, son muy sistemáticos en esta evaluación, indican que hay una disfunción del ventrículo izquierdo, que la disfunción es sistólica o diastólica, o que la fracción de eyección está reducida, etc. Pues bien, este trabajo mostró, por ejemplo, que en los pacientes que tienen difusión del ventrículo izquierdo, sistólica, asintomática, un 66% tenían una apnea de sueño con un índice de apnea-hipopnea mayor de 15 eventos por hora, ¿ya? Y que 55% de estos eran una apnea obstructiva y el 11% era una apnea central. Por otro lado, aquellos pacientes con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, también asintomática, el 25% tenía una apnea obstructiva del sueño de grado moderado a grave, es decir, mayor de 15 eventos por hora. 21% eran obstructivas, 4% tenían apnea central. Y en el caso de aquellos pacientes con una fracción de eyección reducida del ventrículo izquierdo y con falla cardíaca, por supuesto, el 53% tenía apnea de sueño de grado moderado a grave, 20% obstructiva, 33% eran de apneas centrales, ¿ya? Y por otro lado, aquellos pacientes con falla cardíaca y con fracción de eyección preservada del ventrículo izquierdo, un 47% tenían apnea del sueño de grado moderado o grave, 23% eran obstructivas, 24% eran centrales. Y por último, en aquellos pacientes con falla cardíaca aguda, ¿ya? O falla cardíaca descompensada, 78% tenían apnea del sueño, ¿ya? 47% eran obstructivas y 31% eran centrales. Ahora, este trabajo de revisión que le estamos comentando propone que los mecanismos etiológicos o los principales factores etiológicos asociados a una apnea del sueño son inestabilidad del control respiratorio, obesidad, que es central en este problema, y disfunción de la vía aérea superior. Veamos uno por uno. La inestabilidad del control respiratorio se asocia frecuentemente cuando hay, por ejemplo, consumo de alcohol, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los familiares, sobre todo los cónyuges de los pacientes con apnea de sueño, decir: doctor, cuando bebe, ronca más fuerte y hace apneas más prolongadas y mucho más severas, ¿ya? He ahí un ejemplo concreto de inestabilidad gatillada por el consumo de alcohol. Pero esto también puede ocurrir con el consumo de medicamentos sedantes, benzodiazepínicos y opiáceos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es muy importante considerar esto como un factor relevante a la hora de evaluar a los enfermos y preguntar si consume o no medicamentos, si consume o no alcohol, con qué frecuencia. Pero también hay otros factores que pueden provocar inestabilidad del control respiratorio. Por ejemplo, la falta de sueño. Puede ser una privación crónica parcial de sueño, es decir, un sujeto que duerme poco, ya, que es muy habitual hoy día, y que eso sea uno de los factores que causa inestabilidad respiratoria. O bien, un individuo que trabaja haciendo turnos
y que por esta falta de sueño aguda que provocan los turnos nocturnos, eh, tenga inestabilidad del control respiratorio. La obesidad, ¿qué les puedo decir? Somos uno de los países de América Latina y tal vez del mundo con las más altísimas tasas de obesidad. Más del dos tercios de nuestra población adulta es obesa, ¿ya? La obesidad se asocia al menos de dos maneras con el problema de la apnea de sueño como un factor etiológico que está en la base de esta enfermedad. Primero, porque se produce una reducción de los volúmenes pulmonares, ¿ya? Lo cual facilita, por lo tanto, la aparición de hipoxia, ya sea continua o intermitente. Y por otro lado, porque provoca una estrechez de la vía aérea superior, con un aumento de la resistencia a la vía aérea. Y probablemente también una alteración mecánica ventilatoria, producto de la gran masa de grasa que se acumula tanto en el abdomen como alrededor de la musculatura y de la caja torácica. Y luego una disfunción de la vía aérea superior, es decir, pacientes que tienen obstrucción nasal, lo más frecuente, desviación del tabique nasal, que muchas veces ni nos preocupamos por examinar cuando vemos pacientes por otras causas. Segundo, la rinitis alérgica, ¿ya? La rinitis alérgica, casi el 100% de los pacientes con rinitis alérgica tienen un trastorno respiratorio del sueño de distinto nivel de gravedad. Y eso hay que revisar. Lo otro, la micrognatia y la retrognatia. La maloclusión dental, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo la maloclusión tipo 2, pero también en la maloclusión tipo 3, ¿ya? Y estos son los principales factores que están en la base de la apnea de sueño. Luego, esta enfermedad provoca un aumento de la actividad simpática, provoca desregulación metabólica, ya lo habíamos mencionado al inicio, un aumento de los fenómenos inflamatorios, un aumento del estrés oxidativo, se provoca una disfunción endotelial vascular y una hipoxia intermitente. Aunque en realidad aquí la hipoxia intermitente suele estar asociada principalmente con el aumento de la actividad simpática, el aumento de la inflamación, del estrés oxidativo, que llevan, sobre todo el estrés oxidativo, a una disfunción endotelial. Por lo tanto, aquí esto no es horizontal, pero está dentro de los mecanismos que se desencadenan producto de las apneas, ¿ya? Podemos discutir después teóricamente jerárquicamente cuáles están por arriba y cuáles están por abajo. Más allá de esa discusión teórica, pero que además es muy importante sin duda, porque eso al final va a determinar cómo podemos abordar el tratamiento de la enfermedad, esto lleva a enfermedad cardíaca, hipertensión y fibrilación auricular. La enfermedad cardíaca puede ser isquémica o puede ser una falla cardíaca, ¿ya? Que finalmente el paciente llegue a una falla cardíaca. Y por supuesto, la hipertensión al final, cuando ya está establecida, contribuye a empeorar esta falla cardíaca, y la fibrilación auricular, obviamente ya todos los que hemos trabajado en urgencia lo sabemos, la fibrilación auricular gatilla los eventos agudos de descompensación de la función cardíaca. Aquí hay otra muestra de los mecanismos gráficos, de los mecanismos involucrados en el daño cardiovascular. Voy a omitir eso por ahora, creo que no viene al caso. Este es un gráfico elaborado por un estudio que se hizo Pedrosa y colaboradores, donde ellos encontraron que prácticamente el 63% de los pacientes con hipertensión, la causa de la hipertensión era una apnea obstructiva del sueño. Un 33% tenían causa primaria o no conocida,
había un porcentaje de alrededor de un 5% que era secundario a aldosteronismo. Hay un porcentaje muy pequeño en que era secundario a una estenosis renal y un porcentaje también pequeño en que se debía a otras causas. Pero vean ustedes que la principal causa de hipertensión mostrada en este estudio es la apnea obstructiva del sueño. Es decir, hoy día ya no podemos hablar como lo hacíamos nosotros cuando nos formamos en la facultad, de que la hipertensión arterial en un 90% es de causa desconocida o primaria. Hoy día ya sabemos cuál es la causa. Una de las causas principales. Acá, para mostrarles en este estudio, los niveles de riesgo o el odds ratio que se encontró de infarto agudo al miocardio de acuerdo a los distintos niveles de gravedad de la apnea del sueño. ¿Ya? El odds ratio de infarto agudo al miocardio en aquellos pacientes con índices de apnea y hipopnea mayor o igual a 15 prácticamente duplican a los de aquellos con índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 5. Y los que tienen más de 30 tienen un odds ratio elevadísimo. ¿Ya? Acá la prevalencia de apnea del sueño en distintos estudios, ¿ya? Tanto de apnea obstructiva del sueño como de apnea central del sueño, ¿ya? En la insuficiencia cardíaca. Y este es un estudio de sobrevivencia en que se mostró cómo la apnea obstructiva del sueño, que está en azul, ¿ya? Tiene una mayor tasa de mortalidad con una curva de sobrevivencia que se va deteriorando rápidamente a lo largo de los meses después del alta de los pacientes, pero los que les va peor es a los pacientes con apnea central del sueño. ¿Ya? Es por esta razón que hoy día los especialistas en medicina del sueño, los que nos dedicamos a esto, sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca que ya tienen establecida una apnea central del sueño predominante tienen peor pronóstico ya de sobrevida. Sin embargo, la buena noticia es que cuando estos pacientes, ya sea con apnea obstructiva del sueño de color verde o apnea central del sueño de color naranjo, cuando son tratados, ya tienen una mejor sobrevida que aquellos pacientes no tratados en las líneas punteadas. Vean ustedes, ¿ya? Notable diferencia en la sobrevivencia. Pero incluso estos pacientes con apnea obstructiva o central tratados con presión positiva, estamos hablando, principalmente CPAP, pero no solo CPAP, también con BiPAP, incluso tienen mejor sobrevivencia que aquellos que se consideró que no tenían o tenían una mínima trastorno respiratorio del sueño, ¿ya? O sea, incluso tienen mejor sobrevivencia que eso. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca que está asociada a apnea de sueño, ya sea central u obstructiva, la recomendación es tratarlos. Y esto, de una manera teórica, el nivel de gravedad en la clasificación, según la clasificación de Nueva York, de gravedad de la insuficiencia cardíaca, a medida que esta gravedad es mayor, la apnea obstructiva tiende a ser menos prevalente, tiende a prevalecer más la apnea central del sueño, ¿ya? Pero también, a medida que es más grave la insuficiencia cardíaca, ¿ya? La prevalencia de apnea de sueño de cualquiera de los dos tipos tiende a ser mucho mayor. ¿Ya? Esto era solamente para mostrarles cuáles son los mecanismos involucrados en el caso de la apnea obstructiva del sueño en el deterioro de la función cardíaca. Cuando hay obstrucción repetitiva durante el sueño, hay un aumento en la presión negativa intratorácica.
esa presión negativa intratorácica tiene un efecto sobre la pared ventricular izquierda, que tiende primero a hipertrofiarse, ¿ya? Y después a dilatarse, el ventrículo. Tiende también la pared interventricular a hipertrofiarse, ¿ya? Y también hay un aumento de las cavidades derechas, porque hay un aumento del retorno venoso, ¿ya? Hacia las cavidades derechas. Y por otro lado, se produce un fenómeno de vasoconstricción hipóxica, ¿ya? De las arterias pulmonares, que lleva a un aumento de la presión arterial pulmonar, que puede derivar también en hipertensión pulmonar. Y aquí, obviamente, ustedes se explicarán de manera bastante más lógica por qué se producen los fenómenos de disfunción ventricular, ¿ya? En los pacientes con esta enfermedad. Por supuesto que esto es un fenómeno que va a estar presente durante muchos años si el paciente no es diagnosticado y tratado, y va a llevar finalmente a el deterioro de la función cardíaca, a una alteración estructural y funcional del corazón y finalmente la insuficiencia cardíaca, con la capacidad, con la fracción de eyección reducida, que son las etapas finales. Esto es solamente para mostrarles que se han hecho estudios del impacto económico también que tiene esta enfermedad. Este es un estudio en particular que fue encargado por la Academia Americana de Medicina del Sueño a una empresa estadounidense muy respetada de estudios de mercado, y fue para que hicieran el estudio qué pasaba con la apnea de sueño no diagnosticada. Y observen ustedes, le han llamado la crisis oculta de la salud, ¿ya? Y se llegó a la conclusión, este estudio está, entre paréntesis, está disponible en el sitio de la Academia Americana, lo pueden bajar, incluso hay unas presentaciones ahí muy interesantes. Se llegó a la conclusión de que cerca de 150 billones, es decir, 150.000 millones de dólares de pérdida económica o de costo económico son por la apnea obstructiva del sueño no diagnosticada. Pero ojo, nosotros los médicos tendemos a creer que todo está en función de la atención de salud. Y no es así. Vean ustedes cómo el principal impacto que tiene la apnea obstructiva del sueño es sobre el ámbito económico, ¿ya? Casi 2/3 del costo que tiene esta enfermedad no diagnosticada, el impacto es a través de la baja o la pérdida de productividad, ¿ya? Con 87 billones de dólares. Aproximadamente unos 30 millones de dólares está dado por las enfermedades comórbidas asociadas a la apnea obstructiva del sueño, es decir, las que hemos conversado, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades mentales, todas aquellas que corresponden a la esfera de la esfera médica. Solamente, entre comillas, 30 billones. Y los accidentes de vehículos motorizados representan el 26,2 billones de dólares. Y los accidentes en el lugar de trabajo, 6,5 billones. Aunque esto es variable, porque depende de la industria. Un accidente, por ejemplo, en una gran empresa minera de una de estas grandes maquinarias que movilizan toneladas de material, si ocurre un accidente grave, obviamente las pérdidas van a ser mucho mayores, ¿ya? Y por supuesto, por ejemplo, si los accidentes son de vehículos de pasajeros, ¿ya? Es decir, obviamente que los accidentes van a tener un costo, va a ser un accidente en el lugar de trabajo para el conductor, ¿ya? Pero el impacto que eso tiene va a ser enorme.
Ahora, en el último documento internacional de consenso sobre apnea obstructiva del sueño, publicado en los archivos de bronconeumología en enero de este año, se propone el siguiente esquema, ¿ya?, general, que frente a la sospecha de apnea obstructiva del sueño, por supuesto, cabe hacer las anamnesis, aplicar cuestionarios, se recomienda hacer una exploración física de la vía aérea superior, eh, hacer algunos exámenes con el paciente despierto dormido, el famoso DICE, que lo hacen principalmente los otorrinolaringólogos, y realizar pruebas complementarias, estudios de sueño y radiografía. Estudios de sueño que pueden ser polisomnografía, si está indicado, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alguna otra condición grave, como por ejemplo, o la sospecha, por ejemplo, de una epilepsia asociada al sueño, y radiografía o imágenes en aquellos casos en que, por ejemplo, sospechemos alguna alteración craneofacial o alguna alteración de la vía aérea superior, ¿ya? Lo primero que hay que hacer son, como medidas de tratamiento, son las medidas higiénico-dietéticas, ¿ya?, que significa nada más que recomendarle al paciente higiene de sueño, que significa no beber alcohol por la noche, no cenar tarde ni abundante en la noche, ¿ya?, acostarse a la misma a una hora adecuada para dormir la cantidad suficiente de horas, dependiendo de su actividad laboral, por supuesto, ¿ya?, etc. Y luego tenemos distintas alternativas de tratamiento. El CPAP, o presión positiva en general, que puede ser CPAP. Hoy día ya los CPAP automáticos se han transformado en un estándar, tanto en el tratamiento como en el manejo de equipos por parte de la industria. Y es yo diría, el tratamiento de primera línea, ¿ya? Por supuesto, si estamos tratando a un paciente con insuficiencia cardíaca, en el momento de la titulación, si este paciente, por ejemplo, tiene una apnea central del sueño predominante o tiene ambos tipos de apnea, probablemente ese paciente va a necesitar un BiPAP, ¿ya?, o incluso podría necesitar un tratamiento con servo, que son ya máquinas más complejas. Pero también tenemos como alternativas de tratamiento los dispositivos de avance mandibular, los dispositivos orales. Estos dispositivos de avance mandibular se han ido haciendo cada vez más populares, por un lado porque le viene a ofrecer tratamiento a aquellos pacientes que no toleran adecuadamente el CPAP, pero por otro lado también se pueden recomendar como primera línea en aquellos pacientes con apnea obstructiva leve, ¿ya?, y o que están asociados a una roncopatía muy importante. El ronquido dejó ya de ser con esto una anécdota dentro de la familia o dentro del matrimonio. Hoy día es un problema serio porque en la medida que altera el sueño del compañero de cama puede transformarse en una situación muy disruptiva de las relaciones interfamiliares, ¿ya?, y de pareja en particular. Luego está la alternativa de la cirugía de vías aéreas superiores. Si en el estudio del paciente nosotros consideramos que hay una situación que amerita estudiarse, vamos a pedir los exámenes. Si se comprueba que hay algún factor anatómico obstructivo de tipo mecánico, lo iremos a tratar, lo cual puede ser con cirugía perfectamente, y ahí los otorrinolaringólogos tienen la palabra, ¿ya? Ahí los pacientes se ven muy agradecidos cuando hay cirugías, por ejemplo, reducción de cornetes, corrección de los tabiques nasales, tratamiento adecuado de la rinitis, por ejemplo. Hay una mejoría notable de los síntomas, ¿ya? Y muchos de todos estos además tratamientos pueden ser complementarios, ¿eh? Mientras yo inicio la terapia con CPAP, puedo continuar el estudio del paciente de la vía aérea superior y recomendar la cirugía, y luego eso va a redundar en una mejor adherencia
y en un mejor resultado a largo plazo. Y están las terapias miofuncionales, que han tenido bastante éxito en mejorar la apnea obstructiva del sueño y que puede ser perfectamente un tratamiento complementario a todos los anteriores. ¿Ya? Por lo tanto, y para resumir la parte del tratamiento, el paciente con apnea obstructiva del sueño, yo diría que la primera medida de tratamiento de salvataje es la terapia con presión positiva, que puede ser un CPAP de presión fija, puede ser una PAP, un BiPAP, una VAPS o una CERP. Esto, ¿cuál voy a elegir? Va a depender de la gravedad de la apnea del sueño y de las comorbilidades asociadas a la enfermedad. Por ejemplo, si es un paciente con un cuadro de hipoventilación asociada, ya sea por obesidad o por una EPOC asociada a la apnea obstructiva del sueño, probablemente va a andar mejor con un BiPAP, aunque los estudios realizados en España, por ejemplo, mostraron claramente que no había mucha diferencia entre usar APAP y BiPAP en pacientes con síndrome de hipoventilación y obesidad. Sin embargo, hay algunos pacientes que sí se benefician más de una u otra. Ahora, también hay que tener en cuenta que va a depender de la capacidad adquisitiva del paciente. Como este tratamiento no es financiado por los seguros, son los pacientes los que deben comprar estos equipos. Y esto dificulta obviamente el tratamiento, pero también dificulta la elección del equipo, porque a veces hay pacientes que por razones económicas no pueden adquirir los equipos más adecuados para su patología. En el caso, por ejemplo, de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ya? De grado 3 o 4, por ejemplo, podría eventualmente requerir un BiPAP. Pero, sin embargo, en la experiencia nuestra, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso con fracciones de eyección muy reducidas, andaban muy bien con CPAP automáticos, pero de marcas y de fabricantes que eran capaces de detectar apneas centrales. ¿Ya? Eso es muy importante. Y con esto de paso estoy dejando lanzado otra idea, otro tema que es relevante en el tratamiento de los pacientes. Es muy importante el tipo, la marca y el fabricante de equipo, ¿ya? Así que hay que informarse de esto, hay que revisar los estudios de benchmark realizados con equipos, por ejemplo, automáticos, que hay muchos ya, y ver, porque no da lo mismo cualquier marca. Y esto puede determinar el éxito o el fracaso del tratamiento en el largo plazo, incluso a mediano plazo. Luego están los dispositivos de avance mandibular, están las cirugías de las vías aéreas superiores, está la terapia miofuncional, la higiene de sueño, obviamente, el régimen dietético, orientado a bajar de peso, pero también orientado a una alimentación más sana en general, con lo que se ingiere, con la calidad de los alimentos, pero también sana en términos de los horarios en que se ingieren los alimentos, ¿ya? Porque no da lo mismo comer durante el periodo del día cuando hay luz natural, que comer durante la noche tarde cuando lo hacemos con luz artificial y cuando ya nuestros relojes biológicos hace rato que nos marcaron que ya el sol se había puesto, por decirlo de manera muy general. Y luego, muy importante, la actividad física. Cualquiera sea el paciente que nosotros atendamos con apnea obstructiva del sueño y sean las comorbilidades que sean las que estén asociadas, hay que recomendar ejercicio físico. Caminar, partir caminando en el trabajo o camino al trabajo o preferir las actividades que demanden la caminata, ¿ya? Por último, y con esto terminamos, las conclusiones.
La apnea obstructiva del sueño es una enfermedad respiratoria crónica de alta prevalencia y que está en aumento. Es altamente prevalente en distintas condiciones cardiovasculares y en la diabetes tipo 2. Está asociada a alta morbilidad y mortalidad general y por enfermedades cardiovasculares. La asociación con mortalidad cardiovascular es más evidente en hombres que en mujeres, y habría que agregar que aumenta con la edad. Es la principal causa de hipertensión arterial sistémica. El tratamiento adecuado con presión positiva reduce la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, y las distintas alternativas de tratamiento son complementarios y no son excluyentes. Gracias por su atención y les dejo mi correo de contacto en caso de que quisieran hacer alguna consulta. Muchas gracias.